Buenas noches, vamos a dar inicio a la actividad académica el día de hoy por parte del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. El día de hoy tenemos a la doctora Susana Álvarez. Susana es residente de segundo año en el programa del Departamento de Anestesiología. Buenas Nos va a hablar de noches. manejo ventilatorio Me presento, ¿me en escuchan bien cirugía primero que del todo? paciente con patrón restrictivo y obstructivo. Vamos a tratar... Hola, ¿me escuchan? Susana, ¿me escuchas? Estamos dándote la presentación. ¿Se está escuchando? ¿Me confirman si me escuchan? ¿Me están escuchando? Creo que Susana no me está escuchando. Aló, hola, qué pena. Susana, creo Ya, que no sí, me no, estás no, escuchando. ahora sí lo ¿Ah? escucho, sí, no lo estaba escuchando efectivamente. ¿Usted me escucha a mí, pro? Sí. Espérate un momentico, que es que Bueno. estamos dando la Ay, introducción. qué pena, es que súbitamente dejé de escucharlos. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de manejo ventilatorio en cirugía del paciente con patrón restrictivo y obstructivo. Les comentaba que Susana es residente de segundo año del programa de la Universidad del Valle. Nada, empecemos, Susana, y al final hacemos los comentarios y las preguntas, como es la dinámica de siempre. Bueno, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Susana Álvarez, soy residente de segundo año y voy a estarles exponiendo entonces esta noche manejo ventilatorio en cirugía del paciente con patrón restrictivo y obstructivo. Agradezco pues a mi tutor, que fue el doctor Andrés Fabricio Caballero. Este es entonces como lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de la exposición. Primero vamos a hablar un poco de la importancia del tema, posteriormente de cómo vamos a estratificar el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, cómo vamos a monitorizar esa ventilación mecánica en el intraoperatorio, cómo se define el patrón restrictivo y obstructivo, y en esto quiero aclarar que el prototipo de paciente restrictivo va a ser el paciente con SDRA y de paciente obstructivo el paciente con EPOC y asma. Vamos a hablar de ventilación protectora, de cómo vamos a prevenir las complicaciones pulmonares posoperatorias, cómo se ventila al paciente obstructivo y cómo se ventila al paciente restrictivo. Entonces, en la importancia del tema, listo. Introducción, entonces hay 230 millones de procedimientos quirúrgicos al año, de los cuales hay una incidencia de complicaciones pulmonares en cirugía mayor de 1 hasta el 23%, dependiendo pues como del estudio o la referencia. 20% de los que presentan complicaciones pulmonares posoperatorias fallecen en los siguientes 30 días posoperatorios, y hay un aumento de la estancia hospitalaria entre 13 a 17 días cuando un paciente presenta una complicación pulmonar posoperatoria. ¿Cómo se definen las complicaciones pulmonares posoperatorias? Esto varía mucho dependiendo de la literatura, así como varía la definición del diagnóstico propiamente dicho. Pero en general se habla entonces de neumonía, de atelectasias, derrame pleural, SDRA, edema pulmonar, neumotórax, broncoespasmo, falla respiratoria posoperatoria y traqueobronquitis. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia tiene una prevalencia del 9% y el asma una prevalencia en Colombia del 8%. Esto depende a su vez pues, de la ciudad donde estemos, donde hay una mayor prevalencia pues, en las grandes ciudades. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en Europa hay una incidencia de 17 por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, de 10 por cada 100.000 habitantes, aunque es importante pues, que haya un subreporte aquí. En Estados Unidos, de 78 por cada 100.000 habitantes. Y en los pacientes de UCI, hasta un 10% o un 23% si están intubados. ¿Y cómo impacta esto en los desenlaces posoperatorios de los pacientes? Esto fue entonces una base de datos publicada por el Colegio Americano de Médicos de Tórax, donde incluía una cohorte de 22.576 pacientes con EPOC
y evaluaron la mortalidad a los 30 días, encontraron entonces que los pacientes con EPOC tenían una mortalidad de 6.7% versus versus los pacientes que no tenían EPOC, que tuvieron una mortalidad de 1.4%. Se comportó entonces como un predictor independiente con una pequeña estadísticamente significativa. Presentaban los pacientes mayor riesgo de neumonía, de falla respiratoria, de síndrome coronario agudo, sepsis, reingreso a quirófano e insuficiencia renal. En la cohorte de pacientes con asma, incluyó 24.109 pacientes. El asma entonces se comportó como un predictor independiente de mortalidad, especialmente si los pacientes tenían una exacerbación en el último mes, con un OR de 1.84. Los riesgos eran neumonía, sepsis y mortalidad. ¿Cómo se hace la estratificación del riesgo de las complicaciones pulmonares posoperatorias? Este estudio, publicado entonces en 2010, fue prospectivo, incluyó 59 centros, 2.464 pacientes que fueron llevados a anestesia general, a neuroaxial y a regional. Buscaban entonces predecir o establecer un puntaje que predijera el riesgo de infección, de falla respiratoria, de broncoespasmo, atelectasias, derrame pleural, entre otros. ¿Qué encontraron? Que de los predictores más importantes era la desaturación preoperatoria, la incisión quirúrgica que fuera intratorácica y la duración de la cirugía mayor de 3 horas. Posteriormente, se hizo una validación externa del estudio que incluyó 5.859 pacientes en 63 centros de Europa y clasificaron a los pacientes como de riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo del puntaje del ARISCAT. Lo más relevante de estos resultados es que los pacientes que tenían un ARISCAT mayor o igual a 45 lograba detectar hasta el 100% de los pacientes que iban a presentar una complicación pulmonar postoperatoria. Finalmente, en 2019, Lancet publica esta cohorte de validación internacional que comparaba todos los puntajes disponibles a la fecha en la literatura y trataban de mirar cómo era su validación para predecir el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. La cohorte de validación externa fue específicamente esta que vemos aquí, RECON, que es la de azul más claro, y vemos cómo el único puntaje que pudo mantener un área bajo la curva mayor o igual a 0.7 era el del ARISCAT. ¿Cómo vamos a monitorizar entonces la ventilación mecánica de los pacientes en el intraoperatorio? Para esto es indispensable hablar de la ecuación de movimiento, donde tenemos que el ventilador va a ejercer una presión positiva que va a tratar de llevar entonces un flujo de aire hasta los alvéolos. Pero para el paso de este flujo se oponen una fuerza de resistencia que está dada por el árbol traqueobronquial y una fuerza de elastancia que está dada por el retroceso elástico del pulmón. La ecuación del movimiento tiene unos componentes dinámicos y unos estáticos, donde los componentes dinámicos comprenden el flujo y la resistencia, que está gobernada principalmente por la ley de Poiseuille, donde el parámetro más importante entonces va a ser el radio del cilindro al que nos estemos enfrentando, va a ser el principal determinante de la resistencia. En los componentes estáticos tenemos la elastancia y el volumen, que va a depender de la distensibilidad estática, de la distensibilidad dinámica y de la elastancia, que recordemos que es el inverso de la distensibilidad. Vamos a hablar un poco más adelante de estos conceptos para aclarar un poco. Tratando de hacer que esa ecuación de movimiento sea un poco más utilizada en la práctica clínica, se ha desarrollado el concepto de poder mecánico, que trata de establecer cuál es la energía que aplicamos al pulmón por cada unidad de tiempo para poder vencer esas fuerzas que estábamos mencionando previamente, la fuerza del componente resistivo y del componente elástico. El poder mecánico entonces busca unificar todas aquellas cosas que pueden impactarnos en el daño pulmonar y que va a ser el principal determinante pues, del daño inducido por el ventilador. Entonces es derivada de la cantidad de presión entregada y del cambio de volumen logrado. Este valor se expresa en joules por minuto. Aquí vemos finalmente la ecuación de poder mecánico. Aquí está el componente elástico, el componente resistivo
la PIB, y todo este componente que es como la energía que debemos vencer se va a multiplicar entonces por el número de respiraciones por minuto, y eso nos va a dar el resultado total de la energía que le estamos imprimiendo al pulmón. En los últimos años se ha estudiado mucho entonces el poder mecánico porque se ha comportado como un predictor de mortalidad en pacientes críticamente enfermos, tanto aquellos que tenían SDRA como aquellos que no lo tenían. Por eso, en este libro publicado en el 2020, tratan de establecer entonces unos umbrales de poder mecánico que podemos tolerar en los pacientes para tratar de disminuir la lesión inducida por el ventilador. Los pacientes de anestesia general, que son pacientes que suelen ser sanos, tienen poderes mecánicos tan bajos como de 12 joules por minuto. Incluso hablan de valores de 6. Los pacientes que están críticamente enfermos, pero que no tienen SDRA, se tolera un poder mecánico de hasta 17 joules por minuto, precisamente para prevenir pues, la lesión inducida por el ventilador. Y vemos como los pacientes con SDRA, dependiendo del grado que tengan, se tolera mayor poder mecánico, porque nos enfrentamos entonces a un pulmón con menor distensibilidad. Entonces, para aclarar un poco, y recordemos que la distensibilidad es el delta de cambio en volumen por ese delta de cambio en presión. Y hay una distensibilidad que es propia del tórax y otra que es propia del pulmón. Ambas son de aproximadamente 200 mililitros por centímetro de agua, pero hay que tener en cuenta que esa distensibilidad del tórax, si el paciente está sin esfuerzo y en un modo mandatorio, pues puede ser despreciable. Esta compliance o distensibilidad se va a utilizar, se va a subdividir a su vez en una compliance estática y una dinámica. La dinámica, como su nombre lo dice, es cuando hay flujo de aire en el sistema, y la compliance estática es la elasticidad del sistema cuando el flujo de aire es cero. La compliance estática es muy importante porque nos permite quitar la resistencia al paso de aire dada por el árbol traqueobronquial y evaluar propiamente estos componentes elásticos del pulmón. En la curva de presión-tiempo, lo que nosotros vamos a hacer para poder tener una medición de la distensibilidad es hacer una pausa al final de la inspiración. Aquí tenemos, disculpen, ya, disculpen que tuve un inconveniente. En la curva de presión-tiempo, cuando nosotros hacemos una pausa al final de la inspiración, vamos a poder tener todas las medidas que nos van a permitir evaluar la mecánica de nuestro paciente. Entonces tenemos una presión pico, una presión plató, que es esa presión al final de la inspiración, y una PIC. Vamos a hablar un poco más adelante en cada uno de estos aspectos. Entonces, la presión pico va a ser esa presión máxima durante la inspiración, que va a depender de la presión positiva al final de la expiración, de la resistencia, del volumen tidal y de la compliance o distensibilidad. La presión meseta va a valorar la presión alveolar al final de la inspiración y va a depender de la PIB, del volumen tidal y de la compliance. Y la presión de conducción o driving pressure va a valorar como tal la distorsión alveolar durante la respiración y va a ser el resultado de restarle a la presión meseta la PIB. Este valor debe mantenerse normalmente menos de 15, otra literatura habla menos de 13, porque en los últimos años pues, se ha encontrado que la driving pressure es un importante determinante del daño pulmonar e incluso se ha correlacionado con mortalidad en los pacientes con SDRA. ¿Cómo vamos a hacer esta pausa inspiratoria? Es importante porque en un pulmón sano la pausa es de 0.5 segundos, suele ser suficiente, pero los pacientes que tienen parénquimas heterogéneos o enfermos van a requerir pausas tan prolongadas como de 5 segundos, porque si no, esas mediciones de la presión meseta que vamos a obtener van a estar sobreestimadas. Y la pausa inspiratoria en general que se ha encontrado que tiene una mejor precisión tanto en pulmones sanos como pulmones enfermos es una pausa que sea mayor o igual a 3 segundos. Bueno,
En la curva de flujo-tiempo también vamos a evaluar algo muy importante, y es que tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria el flujo debe regresar a cero. En esta curva de flujo-tiempo vemos cómo el flujo en la rama inspiratoria no llega a cero, y esto nos habla de que hay un tiempo inspiratorio insuficiente. Y en esta curva lo que vemos es que en la rama expiratoria el flujo no llega a cero. Esto nos habla de que hay un atrapamiento de aire. En la curva de volumen-presión, lo que vamos a evaluar es la distensibilidad del pulmón. Y vamos a tener en cuenta algo muy importante en esta curva, que son los puntos de inflexión, que es donde se presenta un cambio brusco en la pendiente de la curva. El punto de inflexión inferior lo que va a representar es donde se inicia el reclutamiento de las unidades alveolares, y vemos cómo se necesita una gran presión para poder lograr un mínimo cambio de volumen. Posteriormente tenemos el punto de inflexión superior, que nos va a evaluar la sobredistensión alveolar. Y lo ideal sería que la ventilación mecánica de nuestro paciente estuviera todo el tiempo en este rango, donde no se necesitan cambios tan importantes en la presión para generar cambios en el volumen. En la curva de volumen-tiempo también podemos mirar la constante de tiempo expiratorio. Para medirla es importante que no haya esfuerzo respiratorio ni fuga. Esta va a ser normal entre 0.5 y 0.7 segundos. La constante de tiempo expiratorio lo que va a representar es el tiempo que se demora el pulmón en lograr un porcentaje de vaciamiento de aire específico. Y en pacientes que tienen patologías restrictivas, como lo es el paciente con SDRA, esa constante de tiempo expiratorio va a ser menor de 0.5 segundos, mientras que los pacientes que tienen EPOC, asma o broncoespasmo van a tener constantes de tiempo expiratorio mayor de 0.7 segundos. Entonces aquí empezamos a ver cómo podemos clasificar los dos patrones del paciente. También es importante porque si el tiempo expiratorio es menor a 5 veces la constante de tiempo expiratorio, va a ocurrir atrapamiento de aire y autopico. Tenemos también la resistencia inspiratoria, que se va a calcular como el resultado de la presión pico menos la presión plató dividido el flujo, y esa resistencia va a surgir de diferentes fuentes, que es la vía aérea, el árbol endotraqueal, el tubo endotraqueal, el pulmón y la caja torácica. Pero también se puede afectar por factores como broncoespasmo o acúmulo de secreciones. ¿Cómo vamos a definir el patrón restrictivo y obstructivo? En el paciente restrictivo, recordemos que lo que pasa es que hay una ocupación alveolar dada por todos esos mediadores inflamatorios que van a llevar finalmente a un deterioro del intercambio gaseoso, aumento del trabajo respiratorio, alteraciones de la ventilación y perfusión dada por áreas de shunt y de espacio muerto. Esto finalmente lleva a que el paciente tenga una gran heterogeneidad en las áreas ventiladas, lo que se ha denominado como baby lung. Y esto quiere decir que finalmente el volumen que tenemos para poder lograr la oxigenación del paciente es mucho menor, como el pulmón de un bebé. Y ese menor volumen lleva a una menor distensibilidad. En cuanto al paciente obstructivo, tenemos que toda esa hipersecreción de moco, de exudado, inflamación y destrucción de los alvéolos nos van a llevar a una limitación al flujo expiratorio, con un retroceso elástico que está disminuido, un colapso de las vías aéreas que se da durante la expiración y una distensibilidad que puede estar normal o aumentar. Esto se va a traducir entonces en hiperinsuflación dinámica, en atrapamiento de aire y en autopico. Que pues recordemos que la hiperinsuflación dinámica es como tal el fenómeno fisiopatológico, y el atrapamiento de aire pues es algo que ya podemos observar en la ventilación mecánica y que puede o no necesariamente llevar a autopico. ¿Cómo definimos entonces el paciente restrictivo? Es aquel que tiene una compliance o una distensibilidad estática menor de 45, una constante de tiempo expiratorio menor de 0.5 segundos y una resistencia inspiratoria que está normal. Ejemplos de estos es el paciente con SDRA, pero también pacientes con cifoescoliosis que tengan un ángulo de POP mayor de 60, pacientes con fibrosis pulmonar, con atelectasia o con hipertensión abdominal. El paciente obstructivo tiene una distensibilidad que puede ser normal, pero una constante de tiempo expiratorio que es mayor a 0.7 segundos y una resistencia inspiratoria que está aumentada. Aparte del EPOC y el asma, tenemos también el paciente con broncoespasmo
o con obstrucción del tubo orotraqueal, que recordemos que son escenarios que se pueden presentar de manera muy frecuente en el intraoperatorio. ¿Cómo se define entonces ventilación protectora en el intraoperatorio? Este consenso publicado por el British Journal of Anesthesia en 2019 trata de determinar cómo es la ventilación protectora y es un panel pues, de recomendación de expertos. Ellos establecen entonces que se debe hacer inducción en una posición que sea de 30 grados para aumentar la capacidad residual funcional, que se haga la ventilación con volúmenes tidales bajos de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, que siempre esta ventilación tenga algún grado de PIB, y ellos no hacen ninguna especificación acerca de un valor. Dicen que lo más frecuente es que se empiece con 5, pero pues debe ser individualizado. Hablan de que la relación inspiración-expiración debe ser la que mejor optimice los parámetros de oxigenación, de air pressure y distensibilidad. Tratar de disminuir la FiO2 lo máximo posible una vez aseguremos vía aérea. No hacen una recomendación específica sobre un modo ventilatorio particular, tampoco hacen recomendaciones sobre el reclutamiento alveolar, y recomiendan monitorizar la distensibilidad dinámica, la driving pressure y la presión meseta. ¿Y cuál es la evidencia? Algunas de las evidencias más importantes en este aspecto. Este fue un metaanálisis publicado en noviembre del 2022, que incluyó en total 63 ensayos clínicos para un total de 1.543 pacientes que fueron sometidos a cirugía mayor de 2 horas, y se compararon diferentes estrategias ventilatorias. En el grupo control se incluyó aquello que no se definía como una ventilación protectora, es decir, una ventilación corriente, con un volumen tidal de más de 8 mililitros por kilo y ningún grado de PIB. A eso se refiere 0 PIB, con o sin maniobras de reclutamiento alveolar. En el grupo de intervención se estableció la estrategia de ventilación protectora, definida como un volumen tidal menor de 8 mililitros por kilo, más algún grado de PIB, y con o sin maniobras de reclutamiento alveolar. Ellos encontraron que la ventilación protectora llevaba a una menor incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias, y vemos que la heterogeneidad de por lo menos este forest plot era muy baja, por lo que pues, es una conclusión que sí podemos pues, tener de este estudio. Sin embargo, en otros desenlaces como mortalidad y estancia hospitalaria no demostró ninguna diferencia. Dentro de las complicaciones pulmonares, la más importante fue la reducción de atelectasis. Entonces, ¿hay alguna diferencia en ventilar al paciente por presión versus por volumen en el intraoperatorio? Para esto les muestro el metaanálisis publicado en el Journal of Cardiothoracic Anesthesia, y donde ellos lo que hicieron fue comparar la presión, el modo controlado por presión y por volumen en pacientes quirúrgicos. Fue publicado en 2017, incluyó 1.643 pacientes, tanto de cirugía torácica como laparoscópica y cardíaca. Compararon pues ambos modos y miraron cómo eran los desenlaces de los pacientes en cuanto a oxigenación, tanto intraoperatoria como postoperatoria, y parámetros secundarios como la saturación, la compliance dinámica, estática, la presión plató. ¿Qué encontraron ellos? Si bien muestran algunas diferencias en estos parámetros cuando se comparan ambos, quería mostrarles es que la heterogeneidad de la mayoría de los resultados es muy grande, entonces no se puede pues como interpretar o sacar una conclusión de este metaanálisis. Posteriormente busqué también aquellos estudios que compararon los nuevos modelos duales, porque vemos que cada vez hay mayor cantidad de máquinas de anestesia que lo tienen. Se publicó en 2021, incluyó 929 pacientes, y lo que hicieron fue comparar la ventilación controlada por volumen versus la ventilación controlada por presión con volumen garantizado, en desenlaces de presión plató, compliance, presión arterial de oxígeno y de CO2. Y ellos hablan en sus conclusiones de que le fue ligeramente mejor al modo garantizado, controlado por presión con volumen garantizado. Sin embargo, cuando vemos, nuevamente son estudios o desenlaces que son muy heterogéneos, que tienen que ver con la heterogénea que es la práctica de la ventilación mecánica entre los anestesiólogos. Por eso a la fecha no hay evidencia de calidad que demuestre
beneficios sobre usar un modo ventilatorio específico en el intraoperatorio. ¿Cómo vamos a ventilar al paciente para prevenir las complicaciones pulmonares postoperatorias? Ya hablamos de todas las metas que debemos tener los pacientes. Recordemos que muchas de estas metas son derivadas de pacientes en cuidado crítico, ¿cierto? Y va a ser muy importante entonces tener una presión de distensión o diving pressure que sea menor de 13, una distensibilidad normal que es entre 40 y 100 mililitros por centímetro de agua, una resistencia en la vía aérea que sea menor de 2.5 a 3, una presión pico que sea menor de 35, presión meseta menor de 24 y un poder mecánico que es normal entre 6 a 12 joules por minuto, pero en pacientes con SDA recordemos que podemos tolerar hasta 26. Y hay una población especial de pacientes que es aquellos que tienen un alto riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Desde el punto de vista fisiológico, recordemos que la anestesia general tiene una alta tasa de incidencia de atelectasias. Por eso se ha hablado de la estrategia de pulmón abierto, que lo que busca es que todo el tiempo, como lo dice su nombre, evitemos ese colapso de las unidades alveolares que cuesta tanto desde el punto de vista pues, del trabajo. Para esto se ha propuesto que los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones se les haga CPAP o presión soporte durante la preoxigenación, que es uno de los momentos pues, donde tenemos las atelectasias. Hablan incluso de considerar una PO2 del 90% como estrategia de preoxigenación y de que ya se ha estudiado que solo esta pequeña disminución no impacta en el tiempo de apnea segura. Extubación con presión soporte o CPAP. Usar y mantener ese CPAP justo después de la extubación y siempre promover el movimiento y la terapia respiratoria en el postoperatorio. ¿Cómo vamos a ventilar específicamente la población que definimos que era un paciente obstructivo? Para evaluar el atrapamiento de aire o autopip, vamos a ver la curva de flujo-tiempo, donde en la rama inspiratoria vemos cómo el flujo no llega a cero. Si esto se mantiene en el tiempo, nos puede llevar a autopip. Otra manera de observarlo es, aquí vemos en una pantalla del ventilador cómo tenemos una PIP programada de 5, pero en la curva de presión-tiempo, la PIP total que está recibiendo el paciente es mayor a la que tenemos programada. Y tenemos que definir que hay dos tipos de autopip, uno que es con obstrucción y sin obstrucción. El que se da con obstrucción va a ser la causa más importante de autopip en el paciente con EPOC, que se da por ese colapso alveolar que produce el atrapamiento de aire en la expiración. Y a estos pacientes sí les sirve la PIP extrínseca porque abre los alvéolos cerrados. Tenemos el otro caso que es el autopip sin obstrucción, que es secundaria al acortamiento del tiempo expiratorio, que es la que se presenta de manera más frecuente en el paciente con asma. Y en este contexto, la PIP extrínseca va a ser deleterio. Por eso es muy importante como tratar de definir qué tipo de autopip nos estamos enfrentando. ¿Cómo manejamos el autopip? Si el paciente está inestable, se debe desconectar el circuito y permitir la exhalación completa. Disminuir la frecuencia respiratoria, podemos alterar la relación inspiración-expiración para que sea de 1 a 3 o incluso 1 a 5, disminuir el volumen tibial. Y si estamos hablando de un autopip que tiene obstrucción, solo vamos a poner el 75 al 80% del autopip, porque recordemos que el paciente con asma la PIP extrínseca suele ser deleterio. Si definimos usar PIP extrínseca en el escenario del paciente con obstrucción, debemos titular esa PIP de manera lenta y titulada para verificar la respuesta en los parámetros ventilatorios. ¿Cómo ventilamos al paciente restrictivo? Recordando entonces que estos pacientes tienen menor área de intercambio gaseoso, va a ser muy importante definir la PIP ideal, que es aquella presión positiva al final de la expiración que va a maximizar el reclutamiento de esas unidades alveolares que no están oxigenadas. Y recordemos que la PIP va a ser la presión que se mantiene al final de la expiración y que está por encima de la presión atmosférica. ¿Qué son las maniobras de reclutamiento?
son maniobras que se hacen para causar un incremento transitorio en la presión transpulmonar con el fin de superar esa apertura crítica y abrir los alvéolos no aireados. Aquí vemos un esquema gráfico de lo que sería una maniobra de reclutamiento alveolar, donde causamos ese incremento en la presión transpulmonar que finalmente va llevando a un pulmón que está más reclutado que, pues, previamente cuando iniciamos la maniobra, y que pues, recordemos que este estado del pulmón no reclutado es inherente pues, a la ventilación mecánica en el intraoperatorio. ¿Cuáles formas tenemos de realizar el reclutamiento alveolar? Estas definiciones o estas formas pues es tan variada como variada es la literatura, muchas se han descrito de manera diferente. En aras del tiempo no voy a estar explicando cada una de ellas. Sí quiero recalcar que la que solemos realizar de manera más frecuente los anestesiólogos con la válvula APL es la menos recomendada porque su beneficio se pierde de manera rápida cuando estamos pasando al paciente de espontáneo hasta controlado por el ventilador. Y una de las más frecuentes es la que se hace por PIP, donde lo que se hace es mantener el volumen corriente estable, pero empezar a incrementar la PIP de 5 en 5 hasta lograr una presión meseta de 30. Cada paso de esto se debe mantener por lo menos por 10 segundos y volvemos a disminuir la PIP de manera gradual hasta lograr aquella que nos optimice mejor los valores de driving pressure y de presión meseta. Hay evidencia en el uso rutinario de estas maniobras de reclutamiento alveolar. En este metaanálisis que se trataron de evaluar entonces cómo le eran los desenlaces postoperatorios de los pacientes que recibieron maniobras de reclutamiento alveolar versus aquellos que no lo recibieron. Importante que eran pacientes de anestesia general. Incluyó 2 ensayos clínicos para un total de 2.756 pacientes. Fue publicado en 2019. Este es el Forest Plot. Y vemos cómo muestran una tendencia a que las maniobras de reclutamiento alveolar disminuyen la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias, pero nuevamente nos enfrentamos al problema de que son todos los estudios de base muy heterogéneos, por lo que a la fecha no hay evidencia que respalde el uso rutinario de esas maniobras de reclutamiento alveolar, por lo que debemos identificar de manera individual qué pacientes necesitan reclutamiento alveolar. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de la necesidad de reclutamiento? Con el índice de estrés, donde en la curva de presión-tiempo lo que se hace es observar la pendiente de la fase inspiratoria, y cuando hay una concavidad final nos va a hablar de que hay un posible reclutamiento del pulmón. Se habla de un índice de estrés de menos de 1, pero cuando hay una concavidad, esta era una convexidad final, que nos hablaba de la posibilidad de reclutamiento, y en la concavidad final nos habla de una sobredistensión y por ende este paciente no debería realizársele maniobras de reclutamiento. También podemos en la curva de volumen-presión mirar el potencial de reclutamiento de acuerdo a si tenemos una curva de histéresis que sea amplia, nos habla de un alto potencial de reclutamiento, mientras que si es una curva de histéresis estrecha, hay un bajo potencial de reclutamiento. ¿Cuál es el algoritmo de manejo que proponemos posterior a la revisión del tema? Que siempre a los pacientes se les haga una estratificación del riesgo de complicaciones pulmonares o postoperatorias, definidas el alto riesgo como un ARISCAT mayor de 45. Si hay alto riesgo de complicaciones en el preoperatorio, va a ser importante preoxigenar con presión soporte o CPAP. En el intraoperatorio no hay diferencia en ventilar con algún modo en particular, y lo que va a ser más importante es mantener las metas que hemos hablado previamente. En el postoperatorio, nuevamente, si el riesgo de complicaciones es altas, extubar con presión soporte o con CPAP. ¿Qué problemas podemos tener en el intraoperatorio? Básicamente suelen presentarse a ambos grupos de pacientes con un aumento de la presión pico y con hipoxemia intraoperatoria. Para esto lo más importante va a ser primero que todo clasificar el paciente en un espectro restrictivo o obstructivo. Para eso vamos a medir la presión meseta estableciendo una pausa inspiratoria que dure entre 3 a 5 segundos. Recordemos que 5 segundos sería para
para el parénquima pulmonar que nosotros sospechamos que esté más enfermo. Y esta medición se debe hacer siempre en un modo controlado por volumen, al final de una pausa inspiratoria, con un flujo que sea constante, es decir, cuadrático, porque recordemos que las máquinas ya pueden dar también flujos desacelerantes o acelerantes. Y importante recordar todo esto porque si no hacemos esa medición de la presión meseta de manera adecuada, no vamos a tener unas medidas que sean realmente interpretadas. Y ya con estos valores vamos a lograr entonces clasificar a nuestro paciente como restrictivo, donde lo más importante va a ser pues la compliance estática disminuida y la constante de tiempo expiratorio, mientras que en el obstructivo pues lo más importante va a ser esa aumento en la resistencia expiratoria y el tiempo expiratorio prolongado. En el paciente obstructivo, el objetivo va a ser evitar el aumento de la hiperinsuflación pulmonar que ya es inherente a la patología del paciente. Por eso, vamos a revisar los circuitos que no tengan obstrucción, vamos a manejar el broncoespasmo, vamos a disminuir el espacio muerto y aumentar el tiempo expiratorio. Si el paciente tiene autopip o atrapamiento aéreo, lo que vamos a hacer es disminuir la frecuencia respiratoria, modificar esa relación inspiración-expiración, disminuir el volumen TIDAC, y si lo que sospechamos es una causa obstructiva, poner solamente el 75 al 80% del autopip. En el paciente restrictivo, el objetivo va a ser garantizar la ventilación en un pulmón rígido. Por eso ya hablamos de que era muy importante la titulación de la PIP ideal, que se puede hacer de acuerdo a la PIO2 o también al valor que mejor nos optimice la drive pressure y la presión de este. La otra cosa importante que podemos hacer en estos pacientes para optimizarlos es preguntarnos si necesita reclutamiento. Y para eso vamos a mirar el índice de estrés. Si observamos que ese índice de estrés es mayor de 1, es que el paciente no tiene probabilidad de respuesta y por ende no deberíamos reclutar. Pero si tenemos una posible probabilidad de respuesta dada por un índice de estrés menor de 1 o por una perdón, ya. Sí, definimos que el paciente tiene probabilidad de respuesta porque tiene un índice de estrés menor de 1 o una concavidad final en la curva de presión-tiempo, vamos hasta hacer una maniobra de reclutamiento alveolar, que sería en modo controlado por volumen, aumentamos la PIP de 5 en 5 hasta lograr la presión meseta de 30. Y es importante que esta maniobra de reclutamiento toma tiempo porque cada vez que hagamos el incremento de la PIP debemos mantener el valor mínimo 10 segundos. Posteriormente vamos a retornar el valor de la PIP, vamos a disminuir la PIP al valor que mejor nos optimizó la drive pressure. Como conclusiones tenemos entonces que los pacientes restrictivos y obstructivos tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares y no pulmonares en el perioperatorio, que el anestesiólogo tiene la responsabilidad de optimizar el manejo ventilatorio de estos pacientes, debe realizarse la ventilación mecánica bajo las estrategias de ventilación protectora, que tenemos herramientas disponibles en los ventiladores usuales para poder optimizar el manejo ventilatorio de los pacientes, y que en el escenario de hipoxemia en el intraoperatorio es fundamental clasificar el patrón ventilatorio de nuestro paciente para lograr una oportuna y adecuada resolución de la crisis. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias por la revisión, Susana. Diste un repaso inicialmente de las bases fisiológicas, de los conceptos básicos de monitoría, del monitoreo gráfico de la ventilación mecánica tan importante que ya no solamente los ventiladores en las unidades de cuidado intensivo lo tienen, sino también las máquinas de anestesia modernas. Posteriormente, pues, diste cómo podemos decir que ha evolucionado los conceptos y se han hecho cada vez más específicos en buscar qué causa externa puede llevar a hacer más daño
a nuestros pacientes. Pasamos por concepto de presión meseta, distensibilidad estática, a partir de la ecuación del movimiento, para evolucionar hacia lo que es la medición del poder mecánico. Y al final, finalizando con los conceptos de estrés pulmonar, como tú lo dijiste, índice de estrés y strain, que son básicamente variables que nos permiten ver y disminuir el daño que podemos hacer con esa fuerza generada por el ventilador mecánico. Para terminar pues con estas recomendaciones finales en caso de que tengamos pacientes con patrones obstructivos o restrictivos, a partir de todos esos conceptos fisiológicos. Las máquinas, como dijimos, de anestesia han evolucionado mucho en cuanto al monitoreo gráfico. Todavía la parte de strain como tal, tocan de pronto analizar las curvas, como dijo la doctora, pero como no miden la capacidad funcional residual, no dan los datos. Hay ventiladores en las unidades de cuidado intensivo que sí dan ese parámetro, pero la base, como lo mostraste, es hacer un buen análisis de la curva que nos puede dar mucha información de los diferentes patrones obstructivos y restrictivos, si tiene o no el paciente hiperincirculación dinámica dada por el autopí que nos esté dando. Vamos a ver si hay preguntas, Susana. El doctor Hidalgo tiene una pregunta. Léela. Bueno, la pregunta de él es que si, pues que yo hablo de que la FiO2 ideal es menor del 40%, pero que si realmente los ajustes de la FiO2 se deben titular de acuerdo a la presión de oxígeno de los gases arteriales o solo con los niveles de saturación de oxígeno que nos indicó. ¿La vas a contestar? Bueno, profe, pues si bien la FiO2 ideal, pues ese es un parámetro de ventilación protectora, pues esto por supuesto no puede llevar a que impacte como tal en la oxigenación del paciente. Entonces sí, o sea, debe ser la menor FiO2 que tolere el paciente para lograr una saturación que sea entre 88 a 92, que es como lo que se ha hablado mínimamente, dependiendo de si estamos hablando de un paciente con un pulmón enfermo o sano. Sí, ahí podríamos entrar a valorar la parte de su mecánica para definir si ajustes de PIP nos pueden optimizar ese fenómeno de saturación, muy probablemente por hipoxemia de este paciente, ¿no? Llevando a los principios de ventilación protectora que tú ya nombraste, ¿no? Presiones meseta menores de 30, driver presión no mayores de 16, si se puede hacer medición de poder mecánico dependiendo el pulmón, si es un pulmón con una distensibilidad no tan comprometida, como tú dijiste, de 12 a 14 joules, si es un pulmón ya más estático o high en los patrones de Gattinoni, entre 22 y 23 joules. Hay otra pregunta del doctor Carlos Eduardo Franco, Susana. El doctor pregunta que si el paciente en cirugía laparoscópica en Trendelenburg se maneja como un paciente con patrón restrictivo. Pues ya él tiene otra pregunta, pero pues voy a responder primero esta, y eso lo va a definir como tal la monitoría, ¿cierto? Entonces hacemos como tal la medición de la mecánica del paciente, evaluamos cómo está la compliance o la distensibilidad, y porque no todos los pacientes que se someten a cirugía laparoscópica en Trendelenburg necesariamente hacen un patrón restrictivo. Esto depende como tal del estado del parénquima pulmonar, del peso del paciente, del grado de Trendelenburg y del grado de neumo que establezca el cirujano, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido es muy importante que estemos haciendo mediciones de la distensibilidad del paciente. Y la otra pregunta que dice él es que si en pacientes con patrón restrictivo es mejor aumentar el tiempo inspiratorio. Pues
Podría ser que sí, obviamente esto también nos va a hablar va a ser muy importante mirar la curva de flujo-tiempo y mirar cómo se está comportando tanto en la rama inspiratoria como expiratoria para poder ver si el paciente se beneficiaría de aumentar ese tiempo inspiratorio. Sí, habría que ver las presiones cómo están, ¿no? Ujú. Porque si uno lo acorta mucho, puede Ah, sí, generar aún mayores presiones por aumento de las velocidades de flujo, ¿no? Disminuyendo el tiempo inspiratorio inicial, ¿no? Como esto sería individualizado, ¿no? Individualizar los pacientes de pronto, como él dice, ¿no? Aumentar el tiempo inspiratorio es por lo general lo que uno hace, ¿no? Pero por lo general estos pacientes los maneja si los tienen en volumen, con la velocidad de flujo, ¿no? Manejando el tiempo de velocidad de flujo o la entrega de flujo al paciente. Y eso pues es igual que en paciente en la UCI, ¿no? Uno va observando y titulando allí mismo, ¿no? Y ver el cambio, cómo le impactó al paciente respectivamente. Igual, lo mismo aplica si lo está manipulando por tiempo, ¿no? Hay otra pregunta del doctor Milagros Delgado. Ah, no, doctora, qué pena, doctora. Dice, Susana. ¿desea saber cuáles serían los parámetros ideales o la meta para el manejo ventilatorio ante pacientes con patología pulmonar mixta? Ah, sí, pues sí, manda saludos de Venezuela. Entonces, pues, digamos que esto nos los va a ir dando como tal la monitoría del paciente. Pues si es un paciente que tiene características de patología pulmonar mixta, que ya pues hablamos de cuáles eran cada una, pues vamos a evaluar a su vez, por ejemplo, si el paciente podría beneficiarse o no de reclutamiento alveolar, pero a su vez teniendo en cuenta entonces cómo hay que modificar pues, para los parámetros y el tiempo inspiratorio y expiratorio para evitar el autopip. Adicional a esto, pues uno puede utilizar también lo que mejor nos dé parámetros de oxigenación en gases arteriales. Digamos que lo que habría que hacer sería como juntar eh, ambos algoritmos y tratar de aplicarlos en el paciente de acuerdo a la monitoría. Sí, vuelve y juega, ¿no? Hay que individualizar y el monitoreo gráfico es clave, ¿no? El doctor Michael Rendón quiere que te devuelvas la diapositiva del tiempo expiratorio. Bueno, un momento. Espérenme que... Perdón. Ya la estoy buscando. Pues, aunque la pregunta del doctor era cómo se calcula, pues este suele ser un parámetro que nos da como tal el ventilador, ¿cierto? Pero lo que representa es el tiempo que se demora el pulmón en lograr un porcentaje de vaciamiento y esa constante o ese tiempo que se ha establecido normal es entre 0.5 y 0.7 segundos. No sé si el doctor Caballero quiera completarme la respuesta. Sí, pues lo mismo, ¿no? Esto depende de flujos. Va a variar mucho en relación a la velocidad de flujo. Estoy entregando tiempo de entrega. Asimismo, se va a manipular la relación inspiración-expiración. Con el doctor Alejandro, el fisiólogo que nos está acompañando, ahora nos estoy yendo, hemos estado viendo pacientes y les hemos relacionado con la parte de medición ultrasonográfica que nos ayuda mucho a definir los tiempos que le vamos a dar. Ha salido bien interesante ver, con base en el esfuerzo expiratorio del diafragma, cómo podemos ajustar los tiempos ideales de estos pacientes y disminuir las asincronías.
en el paciente complejo, que a veces estos pacientes también nos tocan a nosotros como anestesiólogos enfrentarnos a ellos en las unidades de cuidado intensivo o en el mismo quirófano. Entonces, como dijo Susana, pues depende del ajuste de la relación de entrega de flujo, si lo está haciendo por flujo o dependiendo de la programación del tiempo. El doctor Vladimir te está haciendo una pregunta, Susana. Bueno, dice el doctor que respecto a los parámetros de monitoreo ventilatorio disponibles en quirófano, ¿qué relación han encontrado con el end-tidal de CO2 y el volumen ventilatorio suministrado, utilizando ventilación protectora versus el CO2 arterial, que frecuentemente se encontró una diferencia entre 5 y 10 milímetros de mercurio? No sé, profe, usted. Sí, a veces uno tiene esas diferencias que está diciendo Vladimir, ¿no? Ahí lo importante es estar monitorizando los cambios que le hagan uno al ventilador en relación a cómo ha impactado el CO2 como tal, ¿no? Teniendo en cuenta que que ahora no estamos como pasando la época de individualizar los pacientes, ¿no? No a todos dejarlos con estrategias de ventilación protectora de 4 a 6, porque hay pacientes que eso les hace retener mucho CO2. Entonces vuelve y juega todas estas monitoría de la ventilación, llevando a individualizar aún más el paciente, llevando a que el ventilador no lleve a comprometer aún más un paciente con unidades alveolares, como se dice, heterogéneas en cuanto, en cuanto a su rendimiento fisiológico, ¿no? Bueno, dice Vladimir que le parece, ya que está de acuerdo con lo que comentamos con Susana, individualizar el paciente. Bueno, hay unas participantes que están levantando la mano. El doctor Benítez y la doctora Mónica Patiño. Vamos a darle la mano a la doctora Patiño. Ya te la doy. Un segundito. Doctora Patiño, puede hablar. Tienes el micrófono disponible, doctora Mónica. Bueno, no sé si es la doctora Patiño, pero dice Mónica P. Creo que es la compañera. No, ya parece Sí, que ya. pero sí es Moniquita. Sí. Sí. Es que yo pienso que dentro del protocolo haría falta colocar tomas de gases arteriales, porque definitivamente algunos patrones obstructivos probablemente van a retener CO2 aplicándole estrictamente volúmenes de ventilación protectora. Entonces, yo creo que sí toca, porque al individualizar los pacientes se van a dar cuenta que definitivamente hay unos compromisos mayores que otros, y clasificar en obstructivos y restrictivos a veces no es suficiente, debido a que hay unos patrones que son mucho más complejos y pacientes mucho más comprometidos en su estructura de parénquima pulmonar. Entonces yo diría que haría falta unos gases arteriales para estar atentos a la retención de CO2 e incluso el compromiso de la oxigenación. Eso es como lo que estoy como mirando allí. ¿Qué dice Susi del comentario de la doctora Patiño? Pues sí, profe, creo que tiene razón. También es cierto que pues, nosotros en quirófano tenemos la herramienta de la capnografía más disponible, y que sí, nosotros pues ya sabemos que tenemos un equipo que está calibrado pues relativamente bien,
pues podríamos usarlo también como eso. Obviamente hay pacientes que sí se benefician de realizar esta medición de gases intraoperatorios. De acuerdo. El doctor Benítez va a hablar, ya puedes hablar, Javier. Hola, Fabricio. No, primero quería felicitar a Susana porque pues la charla fue muy alta calidad y muy clara. Yo tenía una duda porque obviamente ustedes manejan esto muy bien en la UCI y creo que la charla está más enfocada como cuando nosotros tenemos un problema de hipoxemia, de presiones pico alta y no sabemos si el paciente tiene un patrón restrictivo o obstructivo y cómo enfocarlo. Pero mira que por lo menos en la clínica donde yo estoy hemos tenido el siguiente inconveniente y es que muchos pacientes, por ejemplo, tienen cánulas de alto flujo en las UCIs y son llevados a procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Obviamente transportar a un paciente con cánula de alto flujo no se puede, entonces muchas veces llegan con un Venturi o algo por el estilo. O pacientes que están con CPAP externo y son llevados a cirugía. Entonces la pregunta mía es si el paciente que tiene cánula de alto flujo, porque a veces los estuban y como que les dejan cánula de alto flujo como medida para mantenerlos bien oxigenados, si esos pacientes requieren una reintervención deben ser manejados como pacientes restrictivos y si los pacientes que están con CPAP externo de inmediato uno debería manejarse como pacientes obstructivos o después de intubados uno debería hacer el análisis bien para poder hacer la diferenciación. Es como la parte práctica, porque mira que me ha pasado que traen pacientes con cánulas de alto flujo o que vienen con cánulas de alto flujo en la UCI y toca darles anestesia general y casi siempre después de la inducción, a pesar de una oxigenación adecuada y con CPAP y todo esto, los pacientes tienden a hacer hipoxemia y presiones picos elevadas. Entonces, si más o menos el tipo de ventilación externa que tienen nos puede también de entrada ayudarnos para poder elegir el tipo de ventilación que requieren los pacientes. Sí, ahí volvemos a lo que hemos hablado, ¿no, Javier? La monitoría de la ventilación es clave. Nos van a, pues, ese tipo de pacientes, pues, nos dirá el patrón que tenemos. Inicialmente, pues, ir a cómo se comporta la histéresis, ¿no? La relación entre volumen y presión. Va a ser, pues, nuestra primera gráfica que debemos analizar. Posteriormente, sería ir a las gráficas de presión-tiempo para ver el comportamiento de la rama ascendente y, como lo dijo Susana, definir el tema del strain ahí para meterlo dentro de los algoritmos, de manejo, el índice de estrés, perdón, y definir si está en un proceso de reclutamiento o sobredistensión, que eso se podría ver en la gráfica de presión-tiempo, conjuntamente analizando la curva de histéresis, ¿no? Entonces, uno de los puntos que queríamos resaltar con ella es la importancia de como anestesiólogos tener un conocimiento muy claro de todo lo que ella expuso en relación al monitoreo gráfico, que nos da una aproximación bastante importante de cómo está la mecánica ventilatoria de los pacientes, ya sea un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. No sé si Susana quiera agregarle una algo pregunta más. es que, por ejemplo, uno asume que el paciente que tiene cánula de alto flujo casi siempre tiene un problema como de SDRA o algo, porque uno lo ve Restrictivo, mucho en sí. los pacientes, sí, muy restrictivo. De hecho, Y el paciente, la pandemia fue el boom del uso de la cánula de alto flujo. Antes se claro, y utilizaban, ahora, pero no tanto. sí, y de hecho ahora es como, hay mucha tendencia al paciente que estuvo con un problema de SDRA a dejarle cánula de alto flujo. Entonces uno podría asumir que si un paciente viene con cánula de alto flujo, posiblemente la primera intención sería manejarlo como si fuera un paciente restrictivo. No sé si como de entrada. O definitivamente siempre hay que hacerle las pruebas porque a veces es complicado porque no todos los ventiladores nos van a dar todos los valores. ¿Sabes ahí que también podría ayudarnos? Un ultrasonido pulmonar a la cabecera del paciente. Ver cómo está la aireación en él, que si tiene o no signos de un pulmón high como hepatización, broncograma aerodinámico, que uno pueda ver cómo están diagramados
los bronquios, tú que manejas también mucho esto, Profe, nos podría orientar también antes de llevarlo al ventilador, ¿no? Aparte de todo lo que pues, se dijo en la charla de la mecánica propiamente en el ventilador. yo quería decir, profe, que pues como que también, que de entrada los pacientes que tienen cánula nasal de alto flujo, pues sí, yo pensaría, pues si me complementa usted, que sí se pueden tratar como pacientes restrictivos, porque por la alteración en los gases que ya tienen, o por lo menos un paciente con alto riesgo de SDRA, por un lado. Por el otro, los pacientes que sí es ideal saber desde antes o tener por lo menos en mente desde antes qué patrón podría ser nuestro paciente, porque vemos que desde antes de empezar la anestesia se pueden hacer estrategias de optimización que nos permitan, por ejemplo, mayor tiempo de apnea segura, como sería el CPAP, pues en el caso del paciente con alto riesgo, pues como el paciente de POC. Si bien lo que usted decía, pues incluso eso a veces hace que tampoco el tiempo de apnea segura sea muy largo, pero pues sí más prolongado que si no tenemos esto en cuenta desde el principio y no establecemos esas estrategias. Pero lo que entiendo es, Benítez, es la programación de ese paciente que viene con cánula de alto flujo, teniendo Sí, una alta claro, sospecha de que está en un patrón restrictivo. totalmente de restrictivo de SRA, sí. Sí, Sí, porque lo por ejemplo, mismo, o sea, ¿no? usted dice, tiene, por ejemplo, CPAP externo, uno casi siempre asume que puede ser un paciente focoso o algo, entonces uno como que se Sí. puede orientar más a manejarlo como un paciente obstructivo, pues aumentando la Pero relación. todas las gráficas le van a indicar a uno el patrón, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Y la lo que hace histeresis se muchas lo va a veces, indicar. lo que pasa es que muchas veces los pacientes con cánula de alto flujo, uno llega, los induce, los intuba, por más que los preoxigene y todo el cuento se desoxigenan, y entonces como que la primera, cuando usted ya los intuba y le va a arrancar el ventilador, esa primera ventilación debería ser orientada hacia un patrón u otro como de entrada. Es como, digamos, como para la parte práctica de nosotros los anestesiólogos. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un paciente que tiene alto flujo o que tiene CPAP externo? ¿Cuál va a ser después de intubar lo primero que vamos a hacer? Y obviamente sí habría que hacer el análisis de las gráficas porque es posible que haya también no podemos estar confundiendo un patrón con otro en la UCI. Y nos están entregando a un paciente que de pronto tenga un patrón mixto. Pero es como porque nos ha pasado que vienen con cánula de alto flujo, en el transporte ya vienen sin cánula de alto flujo, porque eso no se puede transportar, como es como transportar un paciente que está a 60 litros minuto, 40 litros minuto, y nos lo traen con máscara, con Venturi, porque es lo que hay, y cuando uno induce, casi siempre esos pacientes pues tienden a hacer hipoxemia rápida, entonces es como, ¿qué es lo primero en la programación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profe, Obviamente yo creo que hay que hacerle todo el análisis de las curvas para poder escoger un patrón u otro, en definitiva para nosotros en la parte práctica. profe, lo primero sería hacer el cálculo de la presión transaérea, pues que sería descartar que lo que estemos presentando sea por obstrucción del tubo y eso que es lo más frecuente, broncoespasmo. Ya si esa presión transaérea está normal, pues ya uno sí podría asumir que el paciente es un patrón restrictivo. Obviamente se hace el análisis pues, de todo lo demás que dijimos y en ese escenario lo principal es iniciar la titulación de la PIP para poder optimizar la ventilación del paciente. Bueno, el doctor Hidalgo tiene una pregunta, Susana. Jesús Hidalgo Heredia. El doctor pregunta que si los pacientes con cánula de alto flujo es prudente utilizar sedación como la dexmedetomidina. Y él lo dice pues porque desde la experiencia hay muchos pacientes que no toleran la cánula de alto flujo. Pues hasta en mi conocimiento sí se puede utilizar la sedación con dexmedetomidina cuando tenemos un paciente con cánula nasal de alto flujo, porque pues las ventajas particulares de este medicamento es que no tiene impacto sobre el drive respiratorio, que sería pues como lo que contraindicaría otras sedaciones. Bueno, pero eso, de pronto veo que la pregunta está como más orientada al paciente en la UCI, ¿no? Porque pues si va a cirugía, por lo general estos pacientes toca darles, No, sí, o sea, no se van a dejar no se van a dejar en cánula de alto flujo y se llevan a
a ventilador. Y más pues hablando pues específicamente del tema de hoy. Ahí lo que depende mucho es de la condición del paciente. Si no colabora mucho porque está hipoxémico y encefalopático, definitivamente ahí la opción de desmetomedina es definirlo y darle un soporte ventilatorio mecánico invasivo, porque su condición de hipoxemia lo lleva muchas veces a agitación y no colaborar con el uso de la cánula de alto flujo. Ahora, hay otros pacientes que sí definitivamente no toleran la cánula de alto flujo. Sus parámetros de oxigenación no son malos, o son aceptables, no tiene un componente de compromiso en la perfusión alto, y en esos pacientes la desmetomedina yo sí diría que podría ser una opción, ¿no? Desde el punto de vista del inicio de la inducción anestésica, pues si ya no la está tolerando y va para una cirugía con anestesia general, pues yo creería que ya ponerlo en el tema de la inducción. Además ya llegaría con la cánula de alto flujo, ¿no? Yo sí preferiría en el punto de la inducción hacer la preoxigenación con CPAP que con la cánula de alto flujo, pero de eso específicamente cuál es mejor o otra, no hay una evidencia muy fuerte, ¿no? De hecho, en cosas que llevamos más tiempo haciendo, la doctora Susana lo revisó muy bien y las evidencias no son tan concluyentes, ¿no, Susana? En otros puntos específicos de la charla de hoy. Sí, no, profe. Bueno, no veo más preguntas en el chat y vamos a ver si hay más manos levantadas. El doctor René Espinosa levantó la mano. Vamos a darle la palabra al doctor René Espinosa. Ya dame un momentico. Ya puedes hablar, René. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, René. Pues primero felicitar a la doctora Susana, muy buena su presentación, el contenido excelente, las diapositivas excelente, la forma de manejar la presentación muy buena. Es que quería comentar sobre lo que decía el doctor Benítez sobre la cánula de alto flujo. Quisiera recordarles sobre el funcionamiento de la cánula, ¿no? La cánula de alto flujo lo que hace es que está por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. Si un paciente que está restrictivo tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio muy alto para poder abrir sus unidades alveolares. Y esos flujos que él puede generar pueden ser tan altos como 30 litros por minuto, pues si él persistiera pues con esos esfuerzos. Entonces lo que hace la cánula es que supera ese flujo, entonces el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y la cánula le da lo que él está pidiendo, por encima de lo que él está pidiendo. Entonces en ese contexto, cuando el paciente va al quirófano y requiere de una anestesia general, pues lo más probable es que uno lo intube y se encuentre con un paciente con un patrón restrictivo, y eso te lo da de entrada. Tú ves la curva presión-volumen y si ves la curva caídas, entonces pues ya sabes que tiene una distensibilidad muy disminuida. Y hace pues las pruebas. Yo pensaría que el paciente, si podemos preoxigenarlo, yo le dejaría con cánula de alto flujo para hacer la inducción, pero eso sería tema de discusión en otro escenario. Pero la cánula de alto flujo le genera confort al paciente precisamente porque le está dando un flujo pico superior a lo que él necesita. Si el paciente siente, si hay que poner una sedación o algo, un paciente con una cánula de alto flujo es porque está sufriendo, o sea que la cánula de alto flujo no es suficiente para poder él satisfacer su necesidad inspiratoria. Entonces, sedación y cánula de alto flujo, la sedación no es para que el paciente respire mejor, ¿sí? Porque eso implicaría que él necesita más, algo más. Y retardar la intubación en un paciente con cánula de alto flujo sí puede generar más daño pulmonar, porque la presión transpulmonar en esos pacientes es muy alta para lograr pues abrir esas unidades alveolares que están comprometidas por su patología.
Entonces, que eso quería pues como Claro. aportar. Y Y eso lo vimos felicitar a la doctora. y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Con la deficiencia que teníamos de medicamentos que no sabíamos si poderlos intubar o no, ¿no? Sí, sí, sí. Y retrasarlos decía muy mal. O si no hacía uno el índice de ROS juiciosamente, Sí. porque comienzan a hacer grandes esfuerzos respiratorios que lo llevan a mayor estrés, con mayor daño alveolar y mayor strain, van de la mano. Por eso es que ahora se promulgan medir esos parámetros, ¿no? De cuánto uno con los dispositivos externos debe evitar aún más daño alveolar por parte de los pacientes. Sí, y la otra cosa es que en esos pacientes que llegan con cánula, después del procedimiento hay que pensar bien si hay que extubarlos o no, ¿no? Porque ya ellos entran con desventaja. Y cuando ya están en un procedimiento anestésico, probablemente vayan a necesitar ser ya a la unidad de cuidados intensivos intubados. Pero pues eso ya es la parte individual del juicio clínico del anestesiólogo, ¿no? Con respecto a cómo llevarlo a la unidad después de operado. Sí, señor. Gracias, Patricio. Listo, Reina. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, creo que ahorita sí ya no hay más manos levantadas. Y creo que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Los esperamos la próxima semana vamos a hablar sobre monitoría en el paciente neurocrítico, específicamente en trauma craneoencefálico. Va a ser en la mañana del viernes, conjuntamente con el grupo de neurocirugía de aquí del Hospital Universitario y de la Universidad del Valle. Vamos a tratar el tema de doble transcraniano, pero con énfasis en trauma craneoencefálico, y la parte de monitoría de presión intracerebral de oxígeno, microdiálisis, como parte de la monitoría multimodal por parte del IPIC, por parte del grupo de neurocirugía. Entonces los esperamos el próximo viernes a las 7. Se les estará enviando el link para que se conecten. Gracias a todos.